Muchísimas gracias, José. A ver, vamos a comenzar con la sesión. Vamos a comenzar con la sesión. A ver, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca del sistema del último planificador. El sistema del último planificador nace, pues, como una respuesta a un gran desafío que tienen las organizaciones. Las organizaciones de construcción e infraestructura en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo entero tienen desafíos muy grandes. Y hoy pues, podemos ver claramente de que los proyectos buscan ser eficientes. Todos los proyectos buscan ser lo más eficientes posible. Pero ¿cómo llega un proyecto a ser eficiente? ¿Cómo se puede decir que un proyecto es eficiente? Cuando hemos optimizado los recursos, ¿no? Es una idea que nos puede decir que ha sido eficiente. Cuando los procesos no tienen paras o no tienen esperas, no tienen imprevistos, se dice que un proyecto puede ser eficiente. Pero yo creo que esta es la más importante. Todo el proyecto saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Entonces, para que un proyecto sea eficiente, tiene que haber coordinación excelente entre los involucrados, flujos ininterrumpidos y procesos optimizados. Pero ¿cómo logramos eso en los proyectos? Los proyectos tienen muchas variables que controlar, demasiadas cosas que hacer. La confiabilidad es algo escaso en la industria y siempre vamos a tener recursos que están esperando o que hay desperdicios. Entonces, ¿cómo logramos una mejora o un resultado eficiente? Pues siendo creativos, ¿no? El peruano y el latinoamericano en general es muy creativo para lograr soluciones. Pero esa creatividad también genera pues soluciones eh, que no son las más adecuadas. No hablamos de este tipo de creatividad. Hablamos de algo diferente que se llama la gestión de la producción. Y la gestión de la producción se enfoca en lograr estas tres cosas que hemos hablado. Para eso necesitamos conocer la naturaleza de la producción, de la construcción y sus procesos constructivos. Tradicionalmente, la construcción ha sido siempre manejada por los capataces y los maestros de obra. Y el ingeniero se reserva pues esas actividades de planeamiento y de control. Y el control de la producción se ha enfocado siempre en ser reactivo, en juzgar lo que ya pasó, lo que ya sucedió. ¿Cómo podemos planificar y controlar algo que no conocemos muy bien, del cual no estamos seguros correctamente de lo que va a pasar? ¿Por qué debemos nosotros realizar un esfuerzo de plantearnos usar las Planner System? Porque el mundo está creciendo de una manera acelerada. Cada vez hay obras más grandes y más complejas, y cada vez hay más ingenieros, y cada vez son más jóvenes. Entonces, lo que ocurre es, en la antigüedad, para que tú te hagas cargo de un proyecto, pues pasaba mucho tiempo, ¿no? Tenías que estar 7 años de asistente de producción, asistente de residente, para que te puedan dar un encargo. Entonces, durante esos 7 años, tenías a un residente muy experimentado y a un maestro de obra muy experimentado, en el cual, durante todo ese tiempo, aprendías la naturaleza de la construcción. Pero hoy, eso ya no existe. Eso ya no funciona de esa manera. Hoy necesitamos salir y empezar a producir, y a planificar y a controlar la producción. Entonces,
la producción es algo muy importante en la industria de la construcción. Las universidades hacen un gran esfuerzo dándonos cursos de construcción 1, construcción 2, construcción 3, pero esa currícula todavía tiene un gran vacío. Entonces, se necesita integrar el conocimiento que existe en diversos elementos, en lo que he aprendido en la universidad y el conocimiento empírico que tienen los capataces y los maestros de obra de campo para lograr un mejor resultado. Y eso nos ayuda a poder planificar y controlar la producción. Pero además se suma un desafío adicional, porque la construcción no la hacen solamente los obreros. Para que el obrero pueda construir, necesitamos coordinar recursos y abastecerlo de todo lo necesario para que pueda ejecutar el trabajo. ¿Y qué ocurre comúnmente en las organizaciones? Esta historia que les voy a contar parece chiste, pero es anécdota. Es una historia 100% real. En una obra, un ingeniero de producción, ¿no? Manda un correo, urgente, urgente, señores, necesitamos 2 ventiladores para la inyección de aire del proyecto minero de Encantada, ¿no? Enviarlo con suma urgencia, ¿no? Saludos. Y en la oficina, ya pues recibe el correo, el de logística, y dice, urgente, vaya, ¿no? Cuéntame otra de vaqueros. Todo es urgente. Estos ingenieros no saben planificarse. Son unos improvisados, ¿no? Bueno, vamos a cotizarle, pues a ver, ¿qué piden? 2 ventiladores, a ver, proveedores, los proveedores estrella, los que me apagan los incendios. Ya, escoge, empiezan a buscar, hace su cuadro comparativo y elige, pues, un proveedor que le va a resolver el problema. Compra y lo manda. ¿Y qué ocurre después? ¿No? Lo envían, lo llevan al almacén y no sabían, pues, para quién era, no había detalle, no había un pedido, no había un seguimiento. Entonces en el almacén reciben las cajas y lo dejan pues ahí, ¿no? Pasan los días y el ingeniero de producción empieza pues otra vez a reclamar, hoy ya ha pasado días, nadie me ha hecho nada, no me han respondido. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Quién me va a preguntar algo? ¿No? Y le dicen, oye, ya te lo mandé, anda, busca tu almacén. Ya te los mandé, está en el almacén. Dice, y va al almacén a preguntar, oye, ¿y dónde están los ventiladores que he pedido? Ah, son tuyos, acá los tienes. Y le entregan 2 ventiladores de piso. Y en eso el ingeniero de producción, esto era lo que necesitaba. Parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ¿qué falló aquí? ¿Qué pasó? Falló la comunicación, el famoso cliché de la comunicación. Ha habido mucha comunicación en este aspecto. Pero algo que ha fallado es que hay un proceso que se llama la promesa confiable, lograr un compromiso confiable. Y ese proceso ha tenido varias fallas. El sistema del último planificador se enfoca en corregir estas interacciones que ocurren todos los días
entre las personas para asegurarse que el trabajo se puede ejecutar correctamente. ¿Qué es el sistema Las Planner? El sistema Las Planner es una práctica que a través del tiempo se ha ido perfeccionando, y un señor llamado Glenn Ballard, ¿no?, ha observado cómo esta práctica, que ha ido funcionando en varios lugares, puede ayudarnos a mejorar la producción. Y la tesis doctoral de Glenn Ballard es el sistema del último planificador, una nueva forma de planificar y controlar los proyectos de construcción, ¿no? Y él menciona que Last Planner System es acerca de las personas. No se trata de hojas de cálculo, no se trata de softwares, no se trata de Gantz, no se trata de nada de eso. Se trata de personas. Personas que trabajan colaborativamente para planificar y ejecutar el trabajo. El sistema Last Planner consta de 5 conversaciones importantes. ¿Qué debemos hacer? Entender muy bien nuestro alcance y planificar unos hitos que nos ayuden a controlar. Con eso, decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Qué podemos hacer? Y para eso hay que planificar usando fases, usando algo que se llama pull plan, planificación en reversa. Con ese plan hay que decir, bueno, esto es lo que haremos, porque tenemos lo necesario para ejecutarlo. Entonces nace una planificación de mediano plazo, donde se identifican las restricciones, se identifica lo necesario para poder ejecutar. Se arma un plan semanal. Ese plan semanal solo tiene actividades que tienen todo lo necesario para poder ser ejecutadas. No se planifica una actividad cuyas restricciones no han sido levantadas. Y al final de la semana nos preguntamos qué hicimos, si se cumplió o no se cumplió el plan, con el propósito de entender dónde estuvieron las diferencias, dónde estuvieron los problemas, y con eso reflexionar para aprender y para corregir, para asegurarse que podemos hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, el sistema del último planificador tiene 2 componentes importantes. Todo lo que está acá arriba se llama la estrategia de planificación, y que se arma cada vez que se requiere. Por lo general, cada vez que estamos a punto de terminar un hito del proyecto. Y la parte de acá abajo se llama la gestión de la producción, que se hace semanalmente, en la cual, a través de una rutina de planificación y control, vamos a asegurarnos que la producción funcione. Pero todo esto requiere una forma de interacción entre las personas. Como decía anteriormente, no se trata de planes, no se trata de hojas de cálculo, no se trata de Exceles, se trata de lograr que las personas interactúen para lograr el resultado deseado. Entonces necesitamos una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de interactuar. Hace mucho tiempo, un señor llamado John Longshore Austin habló sobre los actos que usamos para interactuar con los demás. Tenemos actos asertivos, actos directivos, actos compromisorios, expresivos y declaratorios. Desde que nacemos, aprendemos a comunicarnos. Y a los 2 años de edad, los niños empiezan a hablar.
empiezan a expresar sus ideas. Y surge un síndrome que se llama el síndrome del dictador. La mayoría de ustedes que conoce a los niños, que habrá visto algún niño, sabe que los niños empiezan a apuntar con el dedo. Empiezan a tratar de indicar qué es lo que quieren. Y los padres inmediatamente le hacen caso. ¿Qué es lo que aprende el niño? El niño aprende que no necesita decir nada. Basta con una señal para que le hagan caso. Entonces nuestra forma de comunicarnos se convierte en directivas, en indicaciones. Y aprendemos de eso y nos volvemos adultos. Y creemos que apuntando con el dedo o dando órdenes y direcciones, vamos a lograr que las cosas se hagan. El problema de esto es que las personas tienen el soberano derecho de pensar diferente, de entender diferente y de responder diferente. Entonces este señor Austin hablaba de que necesitamos lograr compromisos y para eso necesitamos algo que se llama la promesa confiable. Y para lograr compromisos no basta decirlo, no basta dar una indicación. A veces me pasa muy a menudo que voy a mis obras, hablo con mis residentes y empiezo a preguntar por qué no se ejecutó esa actividad. Y la respuesta me dice, no sé. Mira, yo les había indicado que tenían que hacer esto el día de hoy y lo tenían que terminar. Y yo le pregunto, ¿qué respuesta recibiste? No, no me dijeron nada. ¿No? El que cae otorga, decía, ¿no? Y eso es un gran problema. Nos hemos acostumbrado a dar indicaciones. Pero lograr que algo se cumpla necesita un compromiso confiable. ¿Y cómo funciona esto? Primero, hay que saber solicitar. Tengo que preguntar. No tengo que ordenar, tengo que preguntar. Tengo que cambiar la forma en cómo me comunico con los demás. Y la forma más básica de comunicación o de invitar a una buena comunicación es preguntar. Entonces, y hay que saber qué preguntar. ¿Podrías traerme este material a esta dirección, de estas características, para esta fecha? Tengo que saber qué, cómo, cuándo, dónde. Tiene que estar muy claro. En la anécdota que les conté, ¿cómo había comunicado a su solicitud? Necesito 2 ventiladores. Tráiganlos urgentes. Estaba claro el requerimiento, tenía una especificación técnica, indicaba para cuándo, para qué era lo que iba a utilizar. Entonces, la preparación es importante. Lo segundo es que el ejecutante tiene que poder negociar. ¿Qué hizo el logístico? Repreguntó, oye, ¿para qué necesitas los ventiladores? ¿De qué tipo? ¿De qué modelo? ¿De qué capacidad? No hizo nada. Lo único que hizo es tomó la orden y empezó a ejecutar, sin estar seguro si eso era lo que realmente se necesitaba. Entonces, la capacidad que debe tener el ejecutante de negociar es importante, porque si el ejecutante no es capaz de decirte que no, o no te puede decir que no, es imposible que cumpla su promesa. Entonces, yo no puedo confiar en la promesa de alguien que no sabe decir que no. Entonces, es necesario que negocie. Y si tienes al frente a un ejecutante que no te puede decir que no, pues tienes que preguntarle y tienes que asegurarte que tiene claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
Cuando trabajamos con un proveedor, un contratista, probablemente pues hay una negociación para colocar la orden de servicio. Pero en ese proceso es importante aclarar qué y cómo. Una vez que el ejecutante tiene claro qué va a hacer, se compromete y dice, lo voy a entregar tal fecha, tal día, tal hora, en estas características. Y tienes que buscar ese compromiso. ¿Para cuándo? ¿Cómo lo vas a entregar? Y el ejecutante tiene que declarar la finalización y declarar la aceptación. Buscar el cumplimiento y la conformidad de las actividades. ¿Por qué? Porque de esa manera te informo que se terminó, oye, ya te entregué lo que me has pedido, verifica si es lo que necesitas y te entrego. Si algo en este círculo de la promesa no se da correctamente, automáticamente se convierte en un retrabajo y hay que hacer las cosas de nuevo. Analicen sus proyectos y vean cuántos de las interacciones que ustedes realizan todos los días fallan en alguno de estos 4 puntos. Y cada vez que fallan en alguno de estos 4 puntos, automáticamente ustedes tienen más trabajo que hacer, porque ahora hay un retrabajo, una nueva coordinación, hay algo que corregir, algo que hacer de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto distinto? La construcción es un proceso complejo, donde hay muchos involucrados. Tengo que hacer planes, tengo que planificar, pero tengo que planificar no para que me entienda otro ingeniero, sino para asegurarme que las personas que están ahí, están a pie de la batalla, tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y tienen todo lo necesario para poder hacer bien su trabajo. Entonces, el sistema del último planificador es eso, es lograr trasladar ese conocimiento, esa capacidad de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a hacer y que tenemos todo lo necesario para que se pueda ejecutar correctamente, con seguridad, con calidad y con la mejor satisfacción para todos los involucrados. Muchas gracias, señores. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. José ha ido dando un mensaje a todos nosotros de que hay un enlace en la charla en la cual pueden ustedes hacerse acreedores de una beca y una media beca. Inscríbanse en el sorteo para el curso de Class Planner System, donde vamos a profundizar lo que acabamos de ver, pero no solamente vamos a hablar de ello, sino vamos a simular un proyecto en el cual vamos a planificar y ejecutar. Y vamos a identificar los elementos del sistema Last Planner y cómo la promesa confiable nos ayuda a lograr que ese proyecto termine exitosamente. Muchísimas gracias a todos. Quedo atento a preguntas, consultas, comentarios que quieran hacer. Encantado de poder acompañarlos un poco más y responder sus preguntas. Sí, por favor, ¿qué tal? Gracias, Santi. Pueden levantar la mano o hacerla por el chat, la consulta. Gracias, Bernardo. Gracias. Gracias, Percy.
¿Cómo podrías implementar el sistema? Ok. Mira, a ver, este sistema lo que busca es cambiar la forma en cómo interactuamos. Lo primero es que tú mismo tienes que acostumbrarte a interactuar de una manera para que empieces a demostrar con el ejemplo que hay formas diferentes de cómo interactuar. Por otro lado, también tenemos que capacitar. Tenemos que capacitar. Y las personas tienen que conocer cómo funciona el sistema. Entonces, es necesario difundir el sistema a nivel de toda la organización, de todo el proyecto. Una práctica que yo hago al inicio del proyecto es que capacito a mi equipo con la dinámica que vamos a ver en la clase, la misma dinámica, la llevo y la hago con ellos. En la medida que yo pueda mostrar cómo funciona el sistema, vas a lograr que las personas estén más dispuestas a aceptar el sistema. Espero que haya respondido la pregunta, Miguel. La clase sí es una clase presencial, es una clase, va a haber una clase virtual y luego una clase presencial donde vamos a hacer la dinámica que les había comentado. ¿Y qué herramientas uso para controlar todas las variables de la gestión de obra? Bueno, para empezar, Pareto, ¿no? Pareto me ayuda a discriminar lo importante de lo incidente, ¿no? Lo más incidente y lo más importante para poder controlar lo más incidente y lo más importante. Y enfocarme en aquellas cosas que tengan el mayor impacto. Una vez que esas están controladas, paso a las siguientes y voy avanzando poco a poco, ¿no? Hay diferentes tipos de herramientas, ya sean tecnológicas, que se pueden utilizar, pero o sea, lo principal es enfocarte. No puedes controlar todo a la vez. Tienes que enfocarte en lo incidente y lo importante, ¿no? Pareto es lo máximo. ¿Cómo influye la metodología BIM o BDC de las obras? Pues muy simple. BIM o BDC se puede resumir con una sola frase: construye dos veces. Una vez en un entorno virtual donde te puedes equivocar y no te cuesta, y luego lo construyes en la realidad. Entonces, el sistema del último planificador, ¿no?, te ayuda a anticipar. Entonces, las sesiones de trabajo BIM o BDC ayudan a simular lo que va a pasar en la construcción antes de, para anticipar. Entonces, es totalmente compatible, ¿no? Pues muy fácil, Javier, ahí pregunta cómo introducir la calidad al último planificador. Pues muy simple, que declare el cumplimiento de su actividad y declaren la conformidad. Entonces, al final del día, informe qué trabajo se ha completado. Y al día siguiente se haga la liberación, si el trabajo estaba bien o no. Si no estaba bien, tiene que corregir. Y así todos los días. El detalle es que nuestras liberaciones las hacemos al final del proceso. No, las liberaciones tienen que ser todos los días. En 5 minutos. Liberar el trabajo que terminó el día anterior. Es la mejor manera de introducir la calidad al último planificador. Gracias, Miguel Ángel. Jimmy, la metodología de las planas en algún momento del proceso podría fusionarse. Funcionan totalmente compatibles. Como les decía, BIM es construir dos veces. El Last Planner te ayuda a anticipar. Las sesiones de trabajo BIM buscan simular la construcción antes de que se ejecute en obra. ¿Qué herramientas ayudan a mejorar el porcentaje de promesas cumplidas? La comunicación. Las promesas confiables son las que van a mejorar el porcentaje de cumplido.
Tienes que trabajar en la interacción de las personas. No hay una pastillita mágica para resolver eso. ¿Ok? Si queremos usar BIM y las Planner, optaríamos por una obra de calidad en el menor tiempo posible. ¿Es posible? A ver, todas las obras, desde la más grande hasta la más pequeña, pueden utilizar BIM y pueden utilizar las Planner System. Yo hice una remodelación de mi cocina, ¿no? Donde he usado BIM para diseñar, para diseñar los muebles de la cocina, diseñar el proceso, cómo vamos a cocinar, simular el proceso de cocina, ¿no? Cómo va a funcionar la cocina, dónde va a estar almacenado todo, simular la preconstrucción, hemos desglosado de los muebles en partes y hemos optimizado el uso de los materiales, y lo hemos trabajado con el mismo contratista que me hizo la remodelación. Entonces, se usa en todas las obras que ustedes quieran. Lo único que necesitan es dedicarle el tiempo, ¿no?, necesario para que funcione. Arturo, ¿quién es el último planificador? El último planificador es la persona más cercana al trabajo, con capacidad y autoridad para tomar decisiones. Es la persona más cercana al trabajo directo, con capacidad y autoridad para tomar decisiones. ¿Ok? ¿Qué áreas complementan la metodología? La logística. Todos los involucrados en la obra. Todos. La producción requiere un soporte. Entonces tengo que asegurarme que ese soporte correctamente soporta la producción. Entonces cualquiera que me dé los recursos o las liberaciones que yo necesito para ejecutar mi trabajo tienen que estar metidos en el sistema Las Planner. Espero que responda a la pregunta Jorge. Muy bien, muchas gracias a todos. Han habido preguntas muy interesantes. Espero que hayamos podido cubrir todas sus expectativas. Como les decía, ahí José está compartiendo con ustedes más información para que puedan conocer más sobre el sistema Las Planner. Muchísimas gracias a todos. José, un gusto. Te dejo la sala para que puedas hacer el cierre.